Iba cierto día un indígena chiapaneca en busca de colmenas monteses por los bosques cercanos. Cansado de buscar, se detuvo cerca de un gran árbol con el objetivo de tomar algún alimento que llevaba en su morral. Sacó pues su jícara, su masa de maíz y su pumpo con agua y se puso a batir su pozol. Iba a beber su pozol cuando notó que una abeja montés y luego otra y luego muchas más se posaban a la orilla de su jícara con el fin de tomar agua. Interesado el indio en hallar la colmena de donde procedían aquellas abejas, cuando se levantaron las siguió, viendo entonces que la colmena estaba precisamente en lo alto del gran árbol donde estaba. Vino a notar entonces que habían varios animales también ahí cerca. Estaban el tigre, el puma, el tepezcuintle, el guaqueque, el conejo, el venado, el gavilán, la paloma, la serpiente. Permanecían cerca del árbol viendo hacia la colmena sin cuidarse de otra cosa. Eso le hizo advertir que la colmena se había formado alrededor de cierto cuerpo pequeño, circular y blanco, parecido a una hostia, y que el enjambre revoloteaba como formándole una aureola. Atemorizado el colmenero, o tal vez sorprendido por aquel extraño espectáculo, huyó volviendo violentamente al pueblo y yendo a contar al cura lo que había visto. Recordó entonces el cura de cierto percance que le había acontecido en días anteriores. A la hora de la misa se le había caído del altar una hostia. La buscó, pero no la encontró. Prosiguió sus oficios creyendo que se había equivocado. Por eso se interesó mucho en el relato del indígena y organizó con algunos fieles una expedición al lugar en donde halló el cuadro que le había sido descrito. Decidieron cortar el árbol para bajar la colmena y una nueva maravilla los asombró. El árbol sangraba a cada corte de los machetes. Cuando al fin lo cortaron, se vio que el cuerpo circular y blanco era en efecto una hostia. Las abejas la habían recogido del pie del altar y le habían formado otro en el bosque con su miel y su cera. Ante tal evidencia milagrosa, el trozo de árbol que contenía la colmena fue conducido en procesión solemne al templo de Suchiapa. Sacada la hostia, fue esta expuesta en su custodia en el altar. El tubo de madera en que la colmena se alojaba es lo que actualmente conocemos como el tinco. Esta es la leyenda de la aparición del Santísimo, la hostia venerada en el pueblo de Suchiapa. Una leyenda que crea un perfecto sincretismo entre la antigua danza del Calalá, la danza milenaria, la danza de los indígenas chiapanecas, adaptada a las creencias católicas del pueblo. Recordemos que los indígenas chiapanecas tenían un Dios supremo, Nombobi, el sol, el creador de todo, según la mitología chiapaneca. Encaja perfectamente ahora en la representación de la custodia con la hostia. Esa es la forma en cómo se fue adaptando la danza milenaria del Calalá a las costumbres actualmente de la danza en Suchiapa. Este sincretismo, esta evolución que ha tenido a través de los años esta danza es realmente maravillosa.
Actualmente, desde mi punto de vista, se está comercializando, se está volviendo demasiado comercial la danza del Calalá. Quizás no sea tan bueno, porque se ha perdido ese misterio, se ha perdido ese halo de misterio que envolvía antes a esta danza milenaria del Calalá. El hecho de que el Santísimo sea aparecido creaba ese misterio. Teníamos ese respeto, quizás ignorancia para algunos, pero desde mi punto de vista era un respeto. Por eso antes únicamente salía el tigre Nambusheli con el colmenero, salían solos, nadie más los acompañaba, porque había un misterio, porque el Santísimo es aparecido. Actualmente ya no se crea ese misterio y además se está comercializando demasiado con nuestra danza, con esta danza milenaria que tiene muchos años. Me atrevo a pensar que miles de años, cuando los antiguos chiapanecas danzaban a Nombobe y a sus dioses para pedir lluvia, para pedir bendición a los campos. Actualmente es diferente la danza, se ha adaptado a las nuevas creencias, pero en sí, el espíritu, la cuestión esencial de la danza del Calalá permanece en esta danza. En el siguiente video les daré más detalles acerca de la danza del Calalá, una danza milenaria, originaria del pueblo chiapaneca, el pueblo Soctón, el pueblo Nambuy, los guerreros de la historia.